India védico antes del siglo V. Con los Vedas y monedas las Puranas no están puras. Nunca olvides a los Sufras, mucho menos los Upanishads, más el código de Manu no Mani. Del 5 al 1 AC, el Mahabharata, nada barata, es la epopeya más grande. Gracias a Vyasa y el Ramayana, no la rana, sino la princesita. Lo que tú debes saber es el Bhagavad Gita. En el periodo del sánscrito claramente clásico es del 1 AC al 6 después de Cristo. Se hicieron las líricas Megauta y Oitawinoa. Mi infancia son fábulas como el Panchanta y no la chatarra, pero sobre todas las cosas el hipotadesa es la grandeza. Sakuntala Kalidasa, en cambio, no deja el drama. Mi favorita es la griega, siempre recuerda que es del 300 AC al 380 AC. Épicas de esta o epopeya son la heroica Ilíada y la Odisea de Homero. Aunque Sopo no es un topo, es una fábula. Hesiodo, Safo, Anacreonte y el lírico Pinuaro forman la lírica. Las 7 contra Tebas por Esarilo. La literatura hebrea se basa en la Biblia, Antiguo Testamento, con los libros A a C, 21 históricos, Pentateuco, Reyes, Novi, Reyes, Ruth. Nada más poético que el Cantar de los Cantares y los Salmos, así como otros 7. Zacarías, Ezequiel, Habacuc, Oseas hacen los 8 proféticos. Del Nuevo Testamento son 22 libros después de Cristo. 5 históricos son los evangelios y los hechos de los apóstoles. No están deshechos. Las cartas de epístolas son didácticas con otros 21. El Apocalipsis es el único profético. De la literatura latina del 8 al 3 a.C., llamado Orígenes, con cantos religiosos, textos dramáticos e históricos. Después la formación del 3 al 1 AC tenemos a Catón de Cartón, la cual es prosa. Las poesías de Nevi Trencio altera los nervios. Luego la edad de oro del 1 AC al 14 DC de didáctica Tito, está muy bonito, nepotente no prepotente, esposa histórica. La oratoria Cicerón suena chicharrón, Cátula y Horacio es poesía lírica. Épica es Virgilio y la Eneida en la decadencia del 1 al 6 AC. Tenemos prosa como son Tácito y de poesía es la Séneca. Es como un carnaval del 476 DC al 1453 DC. Mitzir, cantar de gesta español. La canción de Roldán es también un cantar de gesta. Solo hay una diferencia, y esta es a veces francesa. Pero yo elegiría una gran elegía llamada Coplas de la muerte de su padre por Jorge Manrique. No hay poema más épico que el de Dante Alighieri, italiano como tu lasaña. Es llamada Divina Comedia. La literatura anglo-germánica consiste en Beowulf y los Nibelungos, el libro del buen amor por Arcipreste de Ita. Godofredo para nada es gordo, y la leyenda de Tristán y Isolda forma la literatura artúrica. Gran poeta épico llamado Dante me marcará en adelante, así como los cuentos de Canterbury por Geoffrey Chaucer. Literatura prehispánica, siglo XV después de Cristo. Maya épica es el Popol Vuh, que hace pupú. Rabinal Achíes, maya dramática. Maya religiosa, los libros Chilam Balam no pican tan mal. Tira de peregrinación llega al corazón. Es poesía épica, códices, está el medo chino, quiere un capuchino. El borbónico y el boturini, como el Xolotl, Cacamatzinaxayacatl Nezahualpilli, es poesía lírica, poesía dramática, leyenda de flor y canto, literatura de la conquista siglo XIV. De los cronistas sabemos cartas de navegación, Cristóbal Colón suena a mechón. Cartas de relación, las escribió Cortés, su nombre Cortés. A Bernardino de Sahagún le gusta el betún. Escribió la historia general de las cosas de la Nueva España.
Con la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz te da los buenos días. Clavijero y su historia antigua de México, el ensayo político sobre el reino de la Nueva España de Humboldt, no es un complot. Si quieres algo breve, ve y lee la brevísima relación de la destrucción de las Indias. Literatura renacentista, Márquez de Santillana nos dejó El infierno de los enamorados, algo místico y mítico. Es el camino de la perfección de Teresa de Cepeda. El italiano Ludovico Ariosto escribió la epopeya de Orlando Furioso como Rápido y Furioso. En ensayo y política tenemos al príncipe de Maquiavelo, lástima que no tenemos rey. La epopeya de Torcuato Tasso, Jerusalén liberada, irónicamente es italiana. La Araucana no es Punta Cana, sino es la epopeya de la historia de Chile. En el paraíso perdido no está el bandido, solo el inglés John Milton, y es una novela. De teatro está La Celestina, del español Fernando Rojas. William Shakespeare hizo comedias, tragedias y novelas. Entre los meses hizo entremeses. De novela tenemos a Don Quijote de la Mancha, de Cervantes Saavedra. Literatura barroca del siglo XVII. Dentro del conceptismo está A una nariz, no a una lombriz, de Quevedo y Villegas. Del siglo de oro está el teatro español. Calderón de la Barca. Está La vida es sueño sureño. De Lope de Vega, el cual no maneja, está La fuente de Ovejuna, de la gran Sor Juana. Tenemos sus sonetos y también novelas. De Carlos de Sigüenza, Cero vergüenza. Los infortunios de Alonso Ramírez. El disque oportuno. Lo más sospechoso es la verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Góngora y Argote con la fábula de Polite y Galatea. Ahora fue cuando hubo gran producción de poemas cortesanos y obras de teatro. El neoclasicismo. Las novelas de los viajes de Gulliver son de Jonathan Swift. Nada que ver con Robinson Crusoe por Daniel Defoe. Killer Müller mueve la muela. Leopold Wagner no es un leopardo. Filósofos y escritores por fin nacieron con Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu y Descartes. Fabulosas fábulas están Félix Samaniego y Tomás de Iriarte para estresantes. Del teatro están Las preciosas ridículas de Molière o incluso El sí de las niñas de Fernández de Moratín. Seguimos con la romanticista de la primera mitad del siglo XIX. Los miserables de Víctor Hugo, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Mi favorito son los conocidos Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker, Stoker. María de Jorge Isaacs o los poemas de Espronceda, literatura realista y naturalista de la segunda mitad del siglo XIX. Francia, Papá Goriot de Un rato de Balzac, El honor de la balsa. Nené de Emilio Zola, Suena Nene solo. Madame Bovary de Flaubert. España, La imaginación de Antonio de Alarcón nos dejó el sombrero de 3 picos. Rusia. Ana Karenina de León Tolstoy, no es un león. Moby Dick es Hernán Melville. Oliver Twist de Charles Dickens. Fyodor Dostoevsky con Su crimen y castigo. México. Santa de Federico Gomboa. El cuarto poder de Emilio Rabasa. De Ignacio Manuel está Clemencia, que causa demencia. Modernismo. Los últimos 20 años del siglo XIX. Primer movimiento que surge en Hispanoamérica. Tenemos al cubano José Martí y al mexicano Gutiérrez Nájera. Amado Nervo con La amada inmóvil. El nicaragüense Rubén Darío se reconoce como el padre del modernismo. Escribió Azul. Del panasianismo tenemos a Leconte. Del simbolismo tenemos a Arthur Rimbaud. Además están los poetas malditos de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, El retrato de Dorian Gray,
Conan Doyle. En finales del realismo están las aventuras de Sherlock Holmes. El salvaje, el libro de la selva, es un clásico de Rudyard Kipling. España, generación del 98, tenemos como tema la crisis económica y política, es decir, la guerra civil y pérdida de colonias americanas. Antonio Machado escribió el poema Soledades, no novedades. Miguel de Unamuno con la niebla del inframundo. Azorín, Las sirenas de José Martínez Ruiz. Ramón del Valle con Tirano Banderas. Del 27 comienza con el homenaje a Luis Góngora. Con Pedro Salinas, La voz a ti de vida no se te olvida. García Lorca con Las bodas de sangre. Lo que hace llorar son las nanas de la cebolla de Miguel Hernández, Los hijos de la ira de Damaso Alonso, no habla de rebosos. El vanguardismo comienza en la primera mitad del siglo XX, se extiende en otras corrientes como el boom latinoamericano, realismo mágico, la antinovela, etc. Dentro de los movimientos artísticos está el simbolismo, expresionismo, el dadaísmo, cubismo como de Picasso, el fauvismo con Matisse, Octavio Paz de México, El laberinto de la soledad, James Joyce de Irlanda, Ulises me dices, a mí me dicen Momo, como la historia de Momo, la historia sin fin, de Michael Ende, Carlos Fuentes con El Laura de Juan Rulfo, El llano en llamas, El viejo del mar de Ernest Hemingway, de J.R. Tolkien con Su Señor de los Anillos. Literatura contemporánea, o sea, actual, tenemos La sopita de fideos, de Cristina Pacheco. También La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Nada mejor que La reina del sur, de Arturo Pérez Reverte. Isabel Allende suena ayer, con Su casa de los espíritus. Mi infancia es la peor señora del mundo, de Fran Hinojosa. Copo de algodón, de María García Esperón. De solo escuchar como agua para chocolate, ya me late, de Laura Esquivel. Los cazadores de croquetas, Ángeles Mastretta, no es una galleta, pero sí la autora de Arráncame la vida. Carlos Monsiváis, Días de guardar. De Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo.